Muy buenas, collacios. Aquí estoy en el concello Valdés, la su capital de Chuarca. Como veis, aquí en el occidente de Asturias, estoy a piques de aportar al Alto de Aristévano. Como sabéis, es un lugar percélebre, porque aquí se vais a ver ahora, pongamos la imagen, la boda vaqueira. Como sabéis, estas zonas tienen, miráis qué vistas más guapes, y plenes brañes vaqueires asturianes, y estas zonas había mucha gente que vivía aquí y hacía la transhumancia, que ya era llevar el ganado. Entonces distinguían entre, digamos, dos tipos. Ahí tenéis, miráis, ahí en arriba tenéis donde se celebra la boda vaqueira aquí en el Alto de Aristévano. Como os digo, aquí en tiempos muy antiguos pues hacían eso de transhumancia. Entonces distinguían, había como una marraza entre lo que llamaban los saldos, que vienen los de la costa, los de Chuarca a la costa, y los vaqueiros de alzada. Miráis que brañes vaqueires asturianes más guapos. Y a día de hoy puede verse mucha gente que tiene apellidos como Valdés, como Fidalgo, que son apellidos puramente vaqueiros. Miráis, ya estoy aportando al Alto de Aristévano. Como os digo, ahí en arriba, en aquello que se ve y donde se fai esta boda vaqueira, que huella más de un acto más turístico. Veréis aquí que ya entramos en el concello de Tineu y Braña Escardén. Aquí, como veis, estamos en este lugar tan guapo como ya el Alto de Aristévano. Intentaré baixar a la zona de lo que es la... Ahí tenéis Chuarca Valdés, a la zona esta de Bárcena del monasterio. Como os digo, un lugar per guapo aquí. Voy a seguir, collacios. Tagora. Sigo la ruta de Güey, encuéntrome, estoy en Navelgas. Navelgas ya he conocido, aquí tenéis el río Navelgas. Ya he conocido esto de Navelgas porque aquí faise, digamos, o conmemórase que sacaba oro de este río que veis aquí, del río Navelgas, sacabase oro, y tienen aquí un museo del oro aquí en Navelgas. Mira, vais a ver aquí las características. Estamos aquí en Navelgas, mirad qué guapo lo que hay en Navelgas. Y como os digo, aquí es muy conocido por el tema del oro, porque se fai aquí, extraíase fai cuanta ya oro, y ahora faise como una fiesta, una celebración aquí en Navelgas. Sigo esta ruta de Güey, como os decía, estoy en plenes brañes vaqueires asturianes, y antes vos decía que aparte de lo de los saldos y los vaqueiros, hay una cuestión lingüística pero importante en esta zona, que se extiende inclusive hasta el mío concello en Morcín, que es lo que llamen la che vaqueira. ¿Qué queremos decir con esto de la che vaqueira? Que antes, si vos dais cuenta, decía yo lo de Chuarca, que se escribe con sopunteao, que ye como doble L con dos puntinos en base. Podéis verlo también muchas veces ponen a lo mejor la L con un punto detrás y otra L. Pero bueno, en realidad ye sopunteao, y ye una característica exclusiva del asturiano, que como os digo, no solo ye de, llámase la che vaqueira, pero no solo ye de los concellos vaqueiros, de lo que ye Chuarca, Tineu o Cangas de Narcea, sino también extiéndese para zonas de Mieres, zonas de Quirós y zonas inclusive ya muy pequeñín de Morcín. Como os digo, estoy en esta fastera tan guapa del occidente de Asturias, aquí en este caso en Navelgas. Voy a seguir Navelgas, como os digo, digamos el pueblo del oro de Asturias. Aquí celebrase
una folixa con motivo de eso de que se extraía oro de aquí. Voy a seguir, collacios, de hecho vos aquí con este río tan guapo, el río Navelgas. Y como también otras características que visteis allí, y que ya aquí utilízase en los techos de les cases, utilízase ya pizarra, que hay otras características ya cuando vamos para el occidente de Asturias. Sigo la mi ruta, hasta ahora. Collacios, aquí estoy en Bárcena, el monasterio, en el Concello Tineo. Como veis aquí, este monasterio del siglo XIII jugó un papel pero importante en esta zona en cuanto a lo que se pagaba en antes, a lo que era todo el tema medieval, y un lugar pero guapo, como veis aquí, en toda esta zona de les Bañes Vaqueires, a través de todo lo que eran los pagos y todas esas historias. Mirad qué guapo. Voy a seguir, que ahora tengo que dar toda la vuelta para ir a Chuarca, nada más y nada menos que 36 kilómetros. Venga, hasta ahora. Collacios, dispúdame de la ruta de Güell. Estoy aportando al Alto de Aristévanu, que lle estos pasteres de Vaqueires. Después de pasar, está tapeciendo ya, miráis qué guapo estos brañes, y arriba esos molinos de viento de energía eólica, y aquí lo tenéis, el Alto de Aristévanu, después de Bárcena y eso, y ya, como veis ahí, entro en el Concello Valdés. Pues más nada, fallaríamos que vos prestara esta ruta de Güell peles Brañes Vaqueires asturianes, y suscribivos si estáis oyentes a las nuevas rutas. Hasta luego, collacios.